canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Muy buena tarde. Como siempre, me es muy grato saludarlos, sabiendo que una vez más nos están escuchando para conocer la maravillosa doctrina que Dios como Espíritu Santo nos ha dejado en los diferentes recintos de esta República Mexicana, en que se vino a manifestar desde 1866 hasta 1950 en espíritu, para dejarnos su tercer testamento, para que todo el que lo analice y lo lleve a cabo mejore su vida. El Padre Creador siempre desea lo mejor para sus hijos, y al ver que se encuentra contaminado el entendimiento de la humanidad, se ha venido a manifestar para ayudarnos y evitar tanto dolor que hay. Por lo que les invito a seguirlo escuchando, para que por medio de su palabra obtengan la luz y el amor necesario para comprender el porqué de su deseo de salvarnos. Por eso he tomado el tema preparación para obtener conocimiento espiritual. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio, o sea, de espíritu a espíritu. Así, en el nombre de Dios les entrego su palabra. Y Él nos dice lo siguiente: venid a mí, humanidad extraviada y errante. Buscad primero mi reino, y cuando ya os encontréis en él, bebed en la fuente inagotable de mi sabiduría. Mas no olvidéis que mi reino no es de este mundo, que solamente cumpliendo con mis leyes de amor podréis conquistarlo. Así también nos dice Dios: ¿quién sino yo podía haberos revelado que estáis viviendo en el tercer tiempo? ¿Quién que no fuera yo podría haberos dicho que sois el pueblo de Israel? Esto lo sabéis y tenéis fe en ello, porque yo os lo he enseñado. Vosotros sois estos, aquellos y los mismos en espíritu, y vengo a reuniros en una sola familia. También nos dice: yo soy quien ha formado vuestra familia, y en un mismo hogar he puesto espíritus de diversas tribus. En una misma familia hay espíritus de Leví, de Simeón, de Rubén, de Judá, miembros de diversas tribus. Y cuando en ellos hay paz y se aman entre sí, ha principiado en verdad y en espíritu a cristalizar el anhelo del Padre, la unificación de todos los hombres. Nos dice también el Divino Maestro: desde el primer tiempo os llené de complacencias. ¿No tuvieron las naciones o países en aquella era sabios más grandes que Salomón, enviados más iluminados que mis profetas, mujeres más bellas y castas que las de Israel?
ni hombres más perfectos que los de mi pueblo. Yo derramé en el seno de ellos el don de la sabiduría, de la inspiración, de la belleza. Yo hice que florecieran los dones del Espíritu Santo. Y en aquel tiempo vosotros sabíais que erais el pueblo escogido de Dios. Sabías que vuestro Señor estaba con vosotros y os acariciaba. Sabías que yo era vuestro fuerte y sin embargo os familiarizasteis con mis dones, con mi caricia y con mi presencia. Por eso la justicia del Padre cayó sobre vosotros. También nos dice en su palabra bendita: se acerca el tiempo en que los hombres den más importancia al Espíritu y sean desengañados por la ciencia material, que les hará caer en el dolor, en la decepción y en el letargo. Pero entonces llegará el pueblo de Israel, despertando a los que duermen, levantando a los que han caído y resucitando a los muertos, a imitación de la voz de Jesús, aquella que dijo a Lázaro: levántate y anda, cuando los hombres estén espiritualizados, cuando su mente y sus sentimientos se eleven, sabrán lo que nunca supieron por medio de la ciencia. Entonces se levantarán con armonía, con fraternidad, con nobles ideas para vivir en el reino que yo he inspirado a los hombres. Y nos dice el Divino Maestro: mis apóstoles del segundo tiempo, a los cuales tenéis que imitar, imploraban que el Espíritu Santo descendiese sobre su espíritu y hablaban bajo su inspiración. Así quiero que os preparéis, pueblo, porque el Espíritu puede hablar por la materia bajo la inspiración del Espíritu Santo. Velad entonces por vosotros. Velad para que no se contamine vuestro entendimiento. Velad por vuestro corazón, para que podáis recibir ese rocío de gracia que yo os envío. Esa agua cristalina que ha de guardarse en la fuente de vuestro propio ser, para que mitiguéis la sed del mundo. Nos dice también: no temáis al juicio de los hombres, pueblo amado, temed al juicio divino. Si os hicieseis acreedores a él por vuestras faltas. Y nos pregunta: ¿quién os ha dicho que solo espiritualmente sois hermanos? No hará falta que quebrantéis vuestro entendimiento para comprender que el mismo origen que espiritualmente tenéis es vuestro origen material, puesto que de mí todo ha brotado. Además, os recuerdo que en la tierra, de un solo Padre y una sola Madre, procede toda la humanidad. Y nos vuelve a preguntar: ¿por qué entonces, si vuestros lazos espirituales son eternos y vuestros lazos humanos tan profundos, no os amáis
ni reconocéis como hermanos? De cierto os digo que es por la falta de conocimientos espirituales entre los hombres, a pesar de sus religiones. El día que los hombres, a través de la meditación, inspirándose en la luz que desciende de la conciencia a iluminar el cerebro y el corazón del hombre, descubran su esencia, ese día comenzará a germinar entre la humanidad la paz. También os digo que, una vez despertado el hombre a la luz espiritual, no habrá nada ni nadie que le detenga en su camino de buscador incansable de verdades. Jamás volverá a perder su libertad de su espíritu, lograda después de muchos dolores y de muchas lágrimas. Así nos dice en su palabra bendita: no será necesario que yo me manifieste en todo el mundo a través de portavoces para que los pueblos despierten y los hombres se liberen de las tinieblas. Quienes crean que yo he de levantar mi palabra hasta que todo el mundo la escuche, están en un error, porque eso querría decir que el cerebro del hombre es el único medio de que yo dispongo para hacer llegar al espíritu de la humanidad mis mensajes. Y voy a probaros la verdad de aquella antigua profecía, en la que os fue revelado que llegaría un tiempo en que el Espíritu Divino estaría derramado sobre toda carne y sobre todo espíritu. Y nos dice también el Divino Maestro: en verdad os digo que ese tiempo anunciado por el profeta es precisamente este que vivís, esta era que comienza y que vosotros conocéis como el tercer testamento. Nos dice también: el mérito de este pueblo consistirá en llevar de corazón a corazón y de comarca en comarca este divino mensaje, para que aquellos que hayan despertado ante la luz de esta nueva aurora reciban en su corazón la semilla de mi palabra, una vez que la tierra haya sido fertilizada con el rocío de mi gracia. Por eso mirad que a veces en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el hombre que se ha dejado dominar por un vicio se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido. Se ha olvidado de que la verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. Y nos dice también: ese hombre vencido por la carne se ha denigrado a sí mismo, se ha faltado al respeto a sí mismo, ha descendido de su condición elevada de hombre a la de un pobre ser cobarde para luchar. Ese hombre, en vez de llevar la luz, pan y vino a su hogar,
lleva sombras, dolor y muerte. Hace pesada su cruz, la de su esposa y la de sus hijos. Entorpece la jornada espiritual de cuantos le rodean. He hablado al corazón de la mujer, madre y esposa, también que no han sabido conservar la limpidez en el corazón, ni han sabido dar al compañero y a los hijos el calor de la ternura y comprensión. ¿Cómo podrían elevar su vida espiritual? Hombres y mujeres, si antes no han corregido los grandes errores que existen en su vida humana. Mi obra requiere que sus discípulos sepan dar testimonio con la limpidez y la verdad de los actos de su vida. Y nos dice el Divino Maestro también, si esta humanidad tuviese del conocimiento espiritual la noción necesaria, no incurriría en tan graves errores, porque encontraría en la oración y en la espiritualidad la inspiración para solucionar los trances más difíciles y vencer las pruebas más duras. También nos dice el Divino Maestro, mi luz llega a todos los corazones, a los tristes y a los vencidos, para alentarlos. Mi fortaleza es comunicada a los débiles, para que en breve se levanten, con voluntad férrea, a transformar su existencia oscura y vacía en una vida luminosa, por el saber, por la virtud y por la espiritualidad. Nos dice también, quiero que todos prediquen con el ejemplo, que no prevariquéis, que no pregonéis verdad y practiquéis lo contrario, porque el fruto que recojáis, en vez de ser amargo, será agradable. Pueblo, no olvidéis por lo tanto que debéis primero cumplir con vuestra vida en la tierra, para que después sepáis ser cumplidos en mi obra. Antes que seguiros lamentando de vuestras penas en el mundo, deteneos a meditar unos instantes, para que encontréis la causa de vuestras aflicciones. Nos dice también el Divino Maestro, yo os concedo que busquéis hasta encontrar la causa de vuestro dolor, a fin de que pongáis remedio, porque es a vosotros a quienes toca evitar que el dolor penetre en vuestro hogar. Yo os aseguro que no solo hallaréis la causa de cuantos hace sufrir, sino que al mismo tiempo será revelada la forma de remediar vuestros males. Mi caridad descenderá sobre quienes hayan sabido orar y meditar, y esa caridad será en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo como un bálsamo. Yo os probaré que el Consolador prometido ha llegado a vosotros, a enjugar vuestras lágrimas y a tornar vuestro dolor en paz. Así también nos dice, venid a mí, todos los que traen una pena escondida en el corazón. Lleváis oculto el dolor que os ha causado una traición, y vuestra amargura es muy grande, porque ha sido un ser muy querido quien os hirió profundamente. Nos dice también, nunca podréis cumplir con perfección vuestra misión espiritual mientras no se haya sensibilizado las fibras de vuestro corazón.
No os demoréis en vuestra preparación. Pensad que cada segundo que transcurre está envuelto en ayes del olor que exhala esta humanidad, hermana vuestra. ¿Cuán distante es vuestra forma actual de orar si la comparáis con la que empleabais antes de oír esta palabra? ¿Por qué? Porque cambió vuestra manera de sentir y de interpretar las enseñanzas divinas. También nos dice en su palabra bendita: ahora bien, pueblo, ¿creéis que debéis esperar pasivamente la hora en que vuestro espíritu se ilumine con esa inspiración y vuestro corazón se llene de ese ideal? ¿Creéis que con solo escuchar mi palabra podréis llegar a sensibilizar lo necesario vuestras fibras? No, pueblo. Al mismo tiempo que estáis escuchando mis lecciones, tenéis que ir en busca de los que sufren, para estar en contacto con el dolor, para probar el cáliz de amargura de vuestros hermanos y palpar con vuestros sentidos la miseria, la orfandad, los vicios repugnantes, las enfermedades que os llenen de horror, las tinieblas que ensombrecen los entendimientos turbados, el hambre, la sed y la restitución de los espíritus. Y por último nos dice: el Espíritu Santo volverá a hablar por vuestras bocas de lecciones más elevadas, desconocidas para vosotros y para la humanidad. ¿Cuándo, pueblo amado? Cuando haya espiritualidad en vosotros y consagración en vuestra misión. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Dios nos invita a ir en busca de los que sufren, de aquellos que nos necesitan para poderlos guiar y darles la palabra del Divino Maestro, para que ellos analicen y comprendan el porqué de sus sufrimientos. Debemos prepararnos en meditación, elevando nuestro espíritu para poder comunicarnos con Él y dejar que Dios nos dé su gran sabiduría para después poder ayudar a nuestros hermanos. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanitos, pongamos en práctica la palabra bendita del Divino Maestro y sentiremos paz, alegría y amor en nuestro corazón. Les sigo invitando a escuchar las enseñanzas para poder comprender la misión que cada uno de ustedes ha traído a la tierra. Les comento que no contesto llamadas, pero si me mandan un WhatsApp con su nombre al teléfono que aparece en pantalla, les contesto después con mucho gusto. Les deseo una feliz semana y nos escuchamos el próximo viernes. Bendiciones para todos. Este es un instante precioso para que reflexionéis a fin de que os libertéis de la rutina, os coloquéis en una senda de adelanto y lleguéis a conocer verdaderamente la pureza de esta obra, porque no todos habéis considerado su pureza ni la habéis comprendido. Aún contemplo entre vosotros formas y prácticas tan extrañas que, aunque agradan a algunos que tienen tendencia a los ritos, a los más les confunde y no se dan cuenta que con ello solo están preparando un motivo de mofa para el mañana.
Os quejáis a veces de que el número de los adeptos de mi palabra aumenta con lentitud, mas yo os digo que debéis quejaros de vosotros mismos, porque sois los que tenéis la misión de hacer crecer y multiplicar las multitudes que forman este pueblo. Pero si falta fe en vuestro corazón, si vuestros dones carecen de desarrollo, si en vuestro entendimiento falta la luz de los conocimientos espirituales, ¿cómo vais a persuadir al incrédulo? ¿Cómo vais a conmoverlo con vuestra fe y con vuestro amor si esas virtudes no están desarrolladas en el corazón? Quien no comprenda, no podrá hacer comprender. Quien no sienta, no podrá hacer sentir. Sabed ahora por qué vuestros labios han temblado y titubeado cuando habéis tenido necesidad de dar testimonio de mi palabra. El que ama no puede titubear. El que cree no teme. El que siente tiene muchas formas de probar su sinceridad y su verdad. Os hablo incesantemente de que debéis prepararos analizando mis enseñanzas, de que pongáis en práctica mi palabra, porque quiero que vuestros pasos en este camino sean firmes. Es tiempo de que meditéis sobre los pasos que debéis dar en esta senda, sobre la forma de cumplir vuestra misión de la manera más limpia y agradable ante mí, porque de cierto os digo que quienes se inspiren en estos ideales serán los que lleguen a tener una visión verdadera de su futuro y una certeza de cuanto tienen que llevar a cabo en la vida. Para ellos no habrá abismos, ni tinieblas, ni incertidumbres. Esos espíritus fuertes quiero que lo seáis todos. Por eso os hablo incansablemente de preparación, de meditación y de análisis. Os veo arrepentidos llorando en silencio al escuchar mis palabras, y os bendigo, porque habéis dejado llegar la esencia divina de mis enseñanzas a vuestro corazón, hasta hoy adormecido para el amor, para la caridad, para el bien. Vuestro espíritu ha tenido un instante de reposo que ha sido un descanso en la dura prueba que soporta a través de la materia. ¿Cuántos espíritus de los que llegan ante esta manifestación no habían tenido un instante de reposo desde el día que llegaron a encarnarse en ese cuerpo? ¿Cuántos seres solo encuentran paz en los instantes de mi comunicación? A ellos y a todos os digo que sigáis gozando con intensidad de mi palabra, pero que también penséis que vendrá el día en que dejéis de escucharla, y que será entonces cuando debáis levantaros a probar vuestra fe, vuestra espiritualidad y vuestra obediencia, en la seguridad de que entonces veréis premiado vuestro adelanto con la comunicación directa de espíritu a espíritu. Quiero que os unáis todos sin hacer distinciones por asistir a distintos recintos, porque la enseñanza que ha llegado a todos es la misma. La luz que ilumina vuestra mente es igual en unos y en otros. Os he dado medios para defender vuestra fe y para velar por la obra que os he confiado. Mas nunca os he dado armas para que os iráis los unos a los otros. Quiero que los que integran este pueblo sean los soldados de mi causa espiritual, pero nunca los enemigos de ella. Los hombres llegan a mis recintos día tras día. Nuevas multitudes y discípulos postreros van acrecentando este pueblo. Si ellos llegan a un recinto donde mis hijos se preocupan por mostrar la bondad y pureza de mi obra, se llenan de luz y me glorifican. Mas si llegan donde la vanidad y las pasiones anidan, se confunden, y así confundidos prosiguen su camino. ¿Cómo podrán detener el avance caótico de esos labriegos quienes van delante de las multitudes? ¿Cómo podrán demostrar al mundo que no se trata de una secta o de una nueva religión, sino de la ley eterna, de la luz del Espíritu Divino hecha doctrina para conducir a los hombres a la perfección de su espíritu? Si desde un principio hubieseis comprendido la esencia de mi doctrina y su finalidad, no hubiese tantos confundidos en el camino. Creísteis que vuestros dones eran para vuestras satisfacciones terrenales y dejasteis que la luz de mi palabra se apagara al llegar a los corazones. Habéis visto a las congregaciones desconocerse por su diversidad de criterios y de conceptos,
y habéis permanecido insensibles sin intentar nada para evitar esa división. A veces queréis levantaros reclamando a vuestros pueblos para darles enseñanza, mas ¿qué podréis enseñarles si nada sabéis? Esta vida os ha sido confiada como una oportunidad para que vuestro espíritu haga méritos. Por lo tanto, todos los pensamientos y actos humanos debieran ser dentro de mi ley de amor y justicia. Pero los hombres se han apartado del camino que les señala mi ley, y ha sido necesario volver a ellos para recordárselos. Con ese fin he venido a comunicarme con vosotros en este tiempo. El objeto de que vengáis a escuchar mi palabra es el de que os profundicéis en mi doctrina y os preparéis para la vida espiritual. No vengáis por curiosidad, por obligación o porque así creáis cumplir. Venid con el anhelo de encontrar en cada nueva lección una revelación más, una enseñanza más. Aprovechad mi presencia, así estaréis más preparados para cumplir vuestra misión. Conversad entre vosotros tomando como tema mi palabra, pero llevad siempre el propósito de instruiros unos a otros. Ese cambio de ideas y conocimientos os será benéfico y levantará vuestro ánimo. Yo os prometo estar presente en aquellos instantes de conversaciones espirituales para inspiraros y llevaros siempre a la comprensión y a la luz. Mas nunca convirtáis en vulgar discusión lo que debe ser comunión espiritual, porque entonces no será mi presencia con vosotros. Para que la luz de mi espíritu brille en vuestro entendimiento durante vuestras reuniones, aprenderéis a guardar silencio y un recogimiento como nunca lo habíais tenido, y en verdad sentiréis mi presencia y mis prodigios. Mi mundo espiritual os fortalecerá e iluminará. Mas ay de los que cambien mi verdad por la impostura. Estudiaréis estas enseñanzas sin que caigáis en discusiones, y la luz del Espíritu Santo vendrá a iluminaros para que sepáis dar la justa explicación de lo que os había parecido un misterio. Al estudiar mi enseñanza, huid de toda discusión o violencia para que no turbéis jamás vuestra mente. Que la espiritualidad, que es recogimiento y elevación, presida siempre vuestras reuniones, y no solo penséis en vosotros. Atraed a vuestro seno a los enfermos, a los débiles o cansados en la vida, a los que sufren el desengaño en los diferentes cultos que practican, a los que tienen hambre y sed del sustento espiritual, a los humillados e indefensos porque su causa no es comprendida. A todos amad y atraed, y allí en vuestras reuniones dadles consuelo, sanad sus heridas, ayudadlos a orar, y unidos todos en una sola oración, venid a mí. Buscadme como Padre y como Doctor, y ese acto será suficiente para que yo derrame el bálsamo y os conceda prodigios. Cuanto más espiritual sea vuestra reunión, mayores prodigios veréis realizarse. Se levantarán entre vosotros los buenos analizadores de mi enseñanza, y cuando éstos estén hablando para daros a conocer su análisis, yo los iluminaré, y dirán lo que en ese momento les será inspirado. Mas nadie hable por vanidad, para que no se despoje de sus dones preciosos. Ahora bien, discípulos amados, cuidaos de caer en tentación. No toméis la causa que no os toque juzgar. Dejad que en vosotros se pueda reflejar la espiritualidad. Sé que vuestra lucha es ardua, que hacer el bien es duro y amargo a veces. Por eso antes os enseño a amar y a perdonar a los vuestros, para enviaros luego entre la humanidad. No os canséis, que el trabajo para el espíritu nunca terminará. Si ahora os parece una restitución o un castigo, cuando vuestro espíritu se eleve, lo recibirá como una recompensa, porque él nunca se fatigará de amar y sembrar el bien. Recordad que yo en la tierra no necesité del bello lenguaje exterior para cautivar el corazón de las multitudes, sino que supe llegar a ellas con el amor,
con la verdad, con el bálsamo y la sabiduría. Ese es el ejemplo que quiero que toméis en cuenta e imitéis. Tampoco quiero que encerréis vuestro culto en recintos materiales, porque aprisionaréis vuestro espíritu y no lo dejaréis abrir sus alas para conquistar la eternidad. El altar que os dejo para que celebréis en él el culto que yo espero es la vida, sin limitación alguna, más allá de todas las religiones, de todas las iglesias y de todas las sectas, porque existe en lo espiritual, en lo eterno, en lo divino. Yo os he expresado mi voluntad de que por un tiempo después de mi partida, continuéis reuniéndoos para que vuestra preparación os haga dignos de testificar mi presencia espiritual en el seno de vuestras reuniones, y ya fortalecida vuestra fe, madurados vuestros propósitos y habituados a buscarme y a recibirme de espíritu a espíritu, entonces estaréis en condiciones de diseminaros por los diferentes caminos como sembradores de esta doctrina que viene a liberar y elevar al espíritu. Yo siempre acudiré a vuestras reuniones, y en ellas derramaré mi inspiración sobre cada entendimiento. Tomad con amor estas palabras, meditadlas, y después os sentiréis más fuertes para proseguir en esta jornada. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean todos los hermanos que nos escuchan en este momento y los que lo harán posteriormente a través de las redes de comunicación. Como todos los viernes, llevándoles y compartiendo con ustedes la palabra divina dada en estos tiempos modernos. La comunicación de nuestro Dios a través del cerebro humano, en su tercera revelación a los hombres a través de sus portavoces escogidos, del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, manifestación que se dio en diferentes templos, recintos y casas de oración espiritualistas a lo largo y ancho de la República Mexicana, y recopilados y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. El tema que se escogió es la preparación necesaria para obtener el conocimiento espiritual. Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: os concederé la gracia de que mi palabra quede escrita por quienes he destinado y preparado para esta misión, para que mañana no os sintáis como el huérfano que perdió su heredad, y cuanto entre vosotros lleguen las multitudes y los postreros, les mostréis el libro de mis enseñanzas como el más fiel y verdadero de los testimonios de lo que os dije. Cuando en 1950 por última vez descienda mi rayo a través del portavoz, todo quedará preparado para los tiempos venideros. En los tiempos pasados, no pude revelaros los misterios que os estoy dando a conocer en este tercer tiempo, porque vuestro espíritu no estaba capacitado para comprender o concebir más allá de lo que su desarrollo espiritual le permitía. ¿Estáis contemplando el amanecer del tercer tiempo, en que la claridad espiritual brilla intensamente, transformando vuestra vida? El principio de este nuevo tiempo se significará por sus grandes luchas, por sus intensos sufrimientos. Más tarde se hará la paz, y como consecuencia de la paz vendrá el desarrollo del espíritu. Sobre la preparación nos dice en su bendita palabra: es necesario que se prepare en la tierra un ejército de soldados de paz que luche contra el odio y el pecado hasta exterminarlos. Ese ejército es el que vengo a reunir y a preparar, el cual estará formado por seres visibles e invisibles. Mi apóstol Juan tuvo el don de verlo en su revelación. Os pido preparación, que quiere decir regeneración y espiritualidad. Si os preparáis, contemplaréis prodigios. Sois un pueblo al que estoy preparando para la oración, para la divulgación de mi palabra y para la curación. ¿No comprendéis que mucho de lo que anheláis alcanzar depende de vuestra preparación? Bien sabéis cuál es la preparación que debe de tener el discípulo
para poder recrearse con el fruto de su espiritualidad, y que es la de llevar una vida limpia, el estar prestos a la oración, a servir a vuestros semejantes, a restituir las tentaciones. Si os preparáis, yo derramaré en vosotros todo el saber que la humanidad necesita. Sobre la preparación espiritual para recibir a Dios nos dice: vosotros podéis recibir de mí de acuerdo con vuestra preparación, vida, inspiración, amor, conocimiento, comprensión, fuerza, facultad curativa y todo lo que os haga falta, siempre que estéis en armonía. Nos da una palabra que se puede interpretar como un consejo: preparaos, y nos dice: discípulos, preparaos para que habléis de amor, de perdón y de justicia a la humanidad. Preparaos, id a vuestros hermanos en mi nombre, enjuagad el llanto de los que sufren, dad valor al débil, levantad al caído y rescatad al perdido. Llevad la luz por doquier. Preparaos con la lectura de este libro dictado por mí y decidíos a enseñar con vuestros actos. Voy a preparaos para que curéis a los enfermos, para que consoléis a las viudas y a los huérfanos, para que convirtáis a los pecadores con palabras de potestad, para que sanéis a los leprosos y llenéis de luz el camino espiritual de vuestros hermanos. Si sabéis preparaos, sabréis hablar de mí. Preparaos, discípulos, porque quiero manifestarme a vosotros. Y sobre el mandato del Padre, en donde nos dice: preparad a los niños, mostradles el camino para vencer las acechanzas, y mañana darán un paso más adelante del que vosotros habéis dado. Preparad a vuestro espíritu con la práctica de la oración, de la caridad y de la humildad, que mi doctrina os enseña, y preparad también vuestro cuerpo, apartando de él los vicios, los malos hábitos, y doblegándolo hasta hacer de él un perfecto colaborador del Espíritu. Preparad vuestro hogar para que sea un templo. Preparad vuestro corazón, porque en verdad os digo que según sea vuestra preparación, así recibiráis de mí. Preparad el camino para que todos lleguéis a mí. Por doquier que hagáis el llamado, no seréis vosotros, sino yo, quien haga oír mi voz, y a donde vayáis, allí estaré yo. Nos habla también sobre los preparados, y nos dice: por uno de mis hijos que preparados se encuentre, podrá salvarse una comarca. Cuando yo os contemple preparados, os pondré delante de una multitud para que la guiéis. Si os sentís preparados para hablar de mi doctrina, hacedlo. Si aún no habéis analizado y vuestra palabra no tiene fuerza para convencer, esperad un tiempo más. Os enviaré a las naciones cuando os contemple preparados, cuando exista verdad en vuestro espíritu y en vuestra materia. Entonces podréis solucionar los grandes conflictos. Cuando yo os contemple preparados, entonces desde la nube os diré: entregad al mundo lo que yo os he dado. Y acerca del conocimiento nos dice en su palabra: de cierto os digo que todo lo que habéis acumulado de conocimientos verdaderos vienen de mí. No ambicionéis saber más que vuestros hermanos. Sabed que todos adquiriréis el conocimiento según vuestra evolución. Por vuestra falta de conocimiento, he venido a mostrarme una vez más como maestro entre vosotros. Oíd mi palabra y encontraréis todas las revelaciones que anhela vuestro espíritu, los conocimientos que necesitáis poseer y todas las explicaciones a vuestras dudas. Y sobre el conocimiento espiritual, nos dice en su palabra bendita: el conocimiento que está más allá de vuestra comprensión y del materialismo es el que vengo a enseñaros para que alcancéis vuestro perfeccionamiento espiritual. Las distintas religiones han venido sembrando en el corazón del hombre un falso temor hacia el conocimiento espiritual, lo que ha ocasionado
que se vayan hundiendo en las tinieblas de la ignorancia, argumentando que la vida espiritual es un misterio impenetrable. Es mi voluntad que en este tercer tiempo todo entendimiento, todo corazón y todo espíritu alcance este conocimiento espiritual. El libro de la sabiduría se encuentra abierto para que todos se conviertan en mis discípulos. Todos despertaréis en este tiempo de pruebas y llegaréis a unificaros por el amor y el conocimiento espiritual. El mundo tiene sed de conocimiento espiritual. Desnudo de perfeccionamiento se encuentra el espíritu. Es por ello que busca la presencia de Dios para purificarse en él. Nos pregunta: ¿cómo esperáis que en la tierra se haga la paz y cesen las guerras, que los hombres se regeneren y disminuya el pecado, si carecen del conocimiento espiritual, que es base, principio y cimiento de la verdad y de la vida? En verdad os digo que en tanto no se comprenda ni se practique mi verdad, vuestra existencia en la tierra será como un edificio construido sobre arena movediza. He sorprendido a la humanidad durmiendo para el conocimiento espiritual y entregada a las ciencias materiales sin preocuparse de su espíritu. Cada era ha traído a los hombres nuevas y maravillosas luces para la mente y el espíritu. Disponeos todos a recibir mis divinos mensajes, porque un nuevo tiempo ha abierto sus puertas y es mucho lo que tenéis que ver y que conocer. Encontraréis en la oración y en la espiritualidad la inspiración para solucionar los trances más difíciles y vencer las pruebas más duras. Y sobre el tema del desarrollo del espíritu nos dice: la materia humana, cuando ha degenerado a causa de sus pasiones, de sus vicios y de su materialismo, se ha convertido en cadena, en venda de oscuridad, en prisión y en obstáculo para el desarrollo del espíritu. Hoy viven los hombres una época de turbación porque no han llegado a comprender que toda su vida y sus luchas deben conducirle al desarrollo del espíritu, cuya meta será la comunicación de su espíritu con el Creador. Recordad que yo soy el principio y el fin, la ciencia y el saber. Yo he dado esa luz a los hombres y me he recreado en sus obras, cuando las han puesto al servicio del bien, cuando han tomado los dones y virtudes con que les he engalanado para el desarrollo del espíritu. Siempre tened presente que todo tiempo puede ser propicio al desarrollo del espíritu y a la meditación. Y sobre el desarrollo espiritual, que es el tema que ahora nos ocupa, nos dice en su palabra: orad. ¿Qué más podéis hacer en estos instantes si aún os contemplo pequeños en vuestro desarrollo espiritual? Si aún estáis débiles y torpes, fortaleceos en la práctica de mis enseñanzas. Vuestra vida os ofrece diariamente la oportunidad de que hagáis méritos y que os perfeccionéis. No siempre los que han creído han despertado al primer instante a la fe. Casi todos han luchado interiormente. Vengo a daros con justa medida hasta donde podáis recibir y solo lo que podáis comprender y conservar. Las oportunidades para cumplir y hacer méritos están en cada día, en cada hora. No dejéis que pasen. Vivid una vida virtuosa y vuestro desarrollo espiritual será eterno. Vuelvo a deciros que yo no os aparto de vuestro cumplimiento en el mundo, porque también ahí tenéis deberes sagrados, pero os digo que no deis al mundo más importancia que a vuestro desarrollo espiritual. Nos dice sobre el tiempo que tarda en su evolución el espíritu. Aprended de mí que sé esperar siglos, milenios o la eternidad para la evolución y perfeccionamiento de un espíritu. ¿Cuántas de mis enseñanzas habéis comprendido y analizado desde el instante en que por primera vez escuchasteis esta palabra? En ella comprendisteis
que el espíritu no se perfecciona en un día, ni en un año, ni en una vida, porque teniendo naturaleza eterna, su trayectoria tiene que ser larga para lograr su perfección. Y nos recomienda espiritualizarnos, y nos dice: espiritualizaos y no necesitaréis de los bienes de la tierra para poder hacer el bien a vuestros semejantes. Espiritualizaos para que cuando lleguéis a ser el verdadero intérprete de mi palabra, lo seáis con vuestros pensamientos, vuestra vida y vuestra palabra. Espiritualizaos, despojaos de lo superfluo. He venido a libertaros de la idolatría, del fanatismo, del materialismo, borrando con mis enseñanzas las tradiciones y los ritos. Espiritualizaos y podréis comprender y cumplir vuestra misión. Espiritualizaos bajo la inspiración de mis enseñanzas para dejarme manifestar en plenitud a través de vuestro ser. Espiritualizaos para que vuestro espíritu alcance el grado de elevación que necesita. Y sobre los grados o etapas de evolución espiritual, nos dice: los grados de elevación espiritual son una escala infinita en la eternidad. Al espíritu le están concedidas 7 etapas para su evolución y perfeccionamiento en varias reencarnaciones para su progreso y expiación, mas no le está dado recordar las reencarnaciones anteriores. Hay que pulir con cuidado para que dé hermosos destellos. Y de cierto os digo que vosotros sois más perfectos y hermosos que las flores. Planeta en otro cuerpo, ni penséis en que la reencarnación es un castigo para el espíritu. Todos los espíritus destinados a tener que morar en la tierra han tenido que pasar por la ley de reencarnación para poder alcanzar su evolución y llevar a cabo la misión que les he confiado. Si los hombres no se preocupan por su adelanto espiritual, yo soy el que velo por todos los espíritus. El espíritu irá a gozar, a disfrutar de Dios, mas antes tiene que evolucionar habitando diferentes materias para después seguir su evolución en planos elevados hasta llegar a fundirse en la eterna perfección. Y se despide, como siempre, hermanos: mi paz sea con vosotros. Hermanos, deseando que estos textos fieles que se han leído de la palabra divina dada en este tiempo moderno, que nos habla sobre la preparación, el esfuerzo que debemos de hacer para comprender su palabra, su enseñanza, su doctrina, para poder obtener el conocimiento espiritual que nos servirá en la vida del más allá. Y asimismo, para poder escalar escalas de mayor perfeccionamiento. Que la paz que nos deja nuestro Padre permanezca en todos mis hermanos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del Grupo Om Radio.